En esta presentación vamos a ver dos modelos de inteligencia artificial desarrollados por IBM y la NASA. Uno denominado Prithvi 100M, cuyo objetivo es capturar la esencia y la estructura abstracta de la superficie terrestre a partir de imágenes de satélite, para proporcionar un modelo fundacional que facilite el desarrollo de nuevas aplicaciones específicas destinadas al estudio y análisis de fenómenos que ocurran en la superficie de la Tierra. Y el otro, el modelo Prithvi WXC, también un modelo fundacional, en vez de estar centrado en aprender las características físicas de la superficie terrestre, va a estar dirigido al conocimiento profundo de la atmósfera para ayudar en aplicaciones relacionadas con el tiempo atmosférico y el clima. Estos modelos van dirigidos a disciplinas incluidas en el dominio de las geociencias. Las geociencias son las ciencias de la Tierra, aquellas que, por ejemplo, se dedican al estudio del relieve de la superficie, la composición del suelo, las masas de vegetación o de agua, o el tiempo atmosférico. El conocimiento de las geociencias se construye principalmente a partir de datos derivados de la observación. Estos datos han permitido encontrar, primero, las leyes físicas que explican los fenómenos, y de ahí se han desarrollado modelos matemáticos, bien sean estos analíticos, estadísticos o probabilísticos, que nos permiten explotar el conocimiento aprendido y obtener resultados a partir de nuevos valores observados. En los últimos años, como no, se han implementado modelos basados en inteligencia artificial, siguiendo el enfoque tradicional. Este enfoque se ha encontrado con desafíos importantes. Uno es la gran cantidad de datos que se pueden obtener a través de sensores remotos, cosa que en principio es buena, pero que son datos sin etiquetar. Y otro, la dificultad para escalar una determinada aplicación en el espacio y en el tiempo. Con la llegada de los modelos fundacionales, se abrió una puerta que podría permitir abordar problemas de una manera más eficiente. En la comunidad científica en esta área creció el interés por entender mejor esta idea de los modelos fundacionales que podrían dar solución al desafío creciente en complejidad y en coste de datos y modelos que aumentaban de manera constante. Por la experiencia recogida en aplicaciones de lenguaje natural, ya era conocido que los modelos fundacionales necesitan una gran cantidad de datos para su entrenamiento, pero no requieren etiquetarse. Se pueden aprovechar directamente haciendo uso de la técnica de autosupervisión y que además generalizan muy bien. Así, con los modelos fundacionales se podría, por un lado, llegar a construir modelos generalistas que sirvieran a múltiples tareas y, por el otro, aprovechar las grandes cantidades de datos que se tienen sin necesidad de realizar la lenta tarea de etiquetar usando la autosupervisión. Según consta en el paper, los investigadores hicieron preguntas que consideraban fundamentales para que el resultado del modelo fuera aprovechable por la comunidad. Entre ellas destacan estas. ¿Cuáles son los factores primordiales en el diseño y evaluación de los modelos fundacionales en el campo de las geociencias? Por ejemplo, ¿qué arquitectura elegir? ¿Qué conjunto de datos utilizar? ¿Qué valores o características asociadas a variables físicas se deben proporcionar al modelo? Otra pregunta fue, dado un gran volumen de datos procedentes de sensores remotos que pueden contener información repetitiva a través de ecosistemas y paisajes, así como un ruido inherente al proceso de adquisición de los datos, por ejemplo, por la interposición de nubes o por mal funcionamiento, ¿cómo podemos preentrenar el modelo de manera eficiente, borrando el ruido y evitando las redundancias? Sabemos que si en los datos de entrenamiento algunos de estos datos se repiten, esto puede sesgar el resultado hacia dichos datos por considerarlos más probables. La tercera, ¿pueden los modelos fundacionales explotar las diferentes características aprendidas a partir de los datos de entrenamiento y generalizar a otros dominios de geociencias haciendo fine-tuning con pocos datos etiquetados? Como en otras áreas se pretende preentrenar un modelo, lo que supone proporcionarle gran cantidad de datos para que pueda generalizar y transferir lo aprendido a cabezales para tareas concretas y que el nuevo modelo sea entrenado con pocos datos etiquetados. Dar respuestas a estas preguntas y compartir el modelo resultante, dejándolo disponible en Hugging Face, con los pesos del modelo preentrenado y un servicio de inferencia, se convertirían en los objetivos del proyecto, conformando una herramienta relevante con el fin de dar soporte a la aceleración de la inteligencia artificial en las geociencias. Nace Prithvi, nombre del modelo fundacional geoespacial creado a partir de imágenes espectrales del conjunto de datos HLS. Prithvi 100M, con 100 millones de parámetros, busca comprimir el conocimiento abstracto de la estructura de la superficie terrestre
su relieve, sus elementos, su composición, a partir de imágenes espectrales, en diferentes bandas, procedentes de satélites. Además del modelo fundacional, se proponen varias aplicaciones downstream entrenadas mediante fine-tuning. Multitemporal Cloud Imputation, dedicada a reconstruir áreas de la superficie terrestre tapadas por nubes. Flood Mapping, tarea que permite detectar áreas inundadas. Fire Scar Segmentation, tarea que permite detectar zonas quemadas tras un incendio. Y Multitemporal Crop Segmentation es usada para etiquetar terrenos según su uso. Si es de cultivo, por ejemplo maíz, algodón. Si es zona urbana, si es una zona de agua. Aquí podemos ver un framework para el que existen funciones en GitHub que nos facilitan el trabajo de crear nuevas tareas downstream. En este framework se distinguen varias partes. Fijémonos que tenemos una arquitectura descompuesta en dos partes, un encoder y un decoder. En el bloque dedicado al pre-training tenemos unas primeras etapas para el muestreo, filtrado y preprocesamiento de las imágenes, ya que estas tienen un formato más grande que las que requiere el modelo y pueden contener nubes o incluso partes sin datos. Y una arquitectura encoder-decoder dedicada a reconstruir zonas de la superficie como tarea de aprendizaje. En el bloque dedicado al fine-tuning, el encoder aprovechará los pesos hallados en el preentrenamiento y calculará los nuevos pesos del decoder específico de la tarea downstream a partir del fine-tuning. Y el último bloque, dedicado a la inferencia, incluye funciones para obtener resultados a partir de nuevos datos de entrada. Para el ajuste de las tareas downstream se nos presentan tres posibilidades. Una, usar los pesos del modelo preentrenado y a partir de ahí hacer fine-tuning de todos los pesos, los del encoder y los del decoder. Dos, hacer solo fine-tuning del decoder. 3. Entrenar el modelo entero, encoder más decoder, desde cero, sin aprovechar el modelo preentrenado. Los experimentos realizados por los investigadores demuestran que el modelo preentrenado acelera el fine-tuning. Veamos qué datos se han usado para preentrenar el modelo. El conjunto de datos armonizados HLS nace de un proyecto que reunió y unificó o armonizó datos de dos satélites de NASA, Landsat 8 y 9, y dos de la ESA, Sentinel-2A y 2B. Estos satélites siguen una órbita heliosincrónica, esto es, pasan sobre cualquier punto de la Tierra a la misma hora solar en cada órbita, obteniendo así imágenes con la misma iluminación para favorecer el análisis. Estos satélites obtienen datos de reflectancia. La reflectancia es una medida de la cantidad de luz o radiación electromagnética que una superficie refleja en comparación con la cantidad de luz que incide sobre ella. Se expresa como una fracción o porcentaje. Estos satélites miden la reflectancia en diferentes longitudes de onda, capturando información sobre cómo los diferentes tipos de superficie, vegetación, agua, suelo, reflejan la luz. Estas mediciones ayudan en estudios sobre vegetación y salud de cultivos, cobertura de suelo y cambio climático, calidad del agua. Dadas las semejanzas de las bandas espectrales que utilizan, la armonización fue posible. Los Landsat obtienen datos de un punto de la Tierra cada 7 días, mientras que los Sentinel lo hacen cada 5. Trabajando conjuntamente cada 2-3 días, podemos disponer de datos armonizados. Y los registros empezaron en 2016. Ambos conjuntos de satélites están a más de 700 kilómetros de altitud, en la termosfera. Los datos HLS presentan dos paquetes. El L30, derivado de los satélites Landsat 8 y 9, y el S30, derivado del Sentinel-2A y 2B. Ambos paquetes pueden ser accedidos desde la web de Earth Data. La integración en HLS asegura que se puedan unificar los datos de Landsat 8 y 9, que tienen una resolución de 30 metros y una frecuencia de repetición de 7 días, combinando los dos satélites, y los de Sentinel-2A, 2B, con una resolución de 10 a 20 metros y repetición combinada cada 5 días. Con HLS podemos disponer de observaciones de la superficie de la Tierra cada 2-3 días y a una resolución de 30 metros. Esto es, cada píxel mide una cuadrícula de 30 por 30 metros en la realidad. Cada imagen tiene unas dimensiones de 3660 por 3660 píxeles. Esto es, abarca un área de 109,8 kilómetros de cuadrícula.
HLS proporciona hasta 15 canales que van desde el espectro visible hasta las bandas del infrarrojo térmico. De estos 15, solo se han usado 6 para entrenar al modelo fundacional que existen tanto en los paquetes L30 como en los S30. Siguiendo con los datos para el entrenamiento. Las imágenes recibidas por los satélites requieren un alto grado de preprocesamiento, ya que pueden contener porciones en donde aparecen nubes o directamente no hay datos. Para asegurar que tengamos datos de alta calidad, se han desarrollado unas rutinas que excluyen imágenes con valores faltantes o que contienen nubes. Para esto se ha utilizado el fichero de máscara de nubes llamado fmask, que está asociado a un conjunto de imágenes. Indica por cada píxel si en él hay nube, o sombra de nube, o es adyacente a nubes, o no hay dato. Esta información es muy importante para capturar el área de imagen más limpia de ruido. Debido a la redundancia de los datos a lo largo de los años y de las regiones, resulta ineficiente entrenar modelos fundacionales con todos los datos disponibles. El entrenamiento requiere de una muestra representativa que evita sesgos hacia las superficies de la Tierra más comunes. Para conseguir una mayor diversidad en los datos, han implementado un procedimiento de muestreo estratificado basado en la agregación de datos estadísticos. Se han tomado datos de temperatura y precipitación diarias desde 1980 a 2022 con una resolución de 4 kilómetros y ello ha llevado a dividir Estados Unidos en 20 regiones geográficas. Después, cada región ha sido muestreada para tener un conjunto de datos manejable. Entrenando con datos procedentes de la diversidad de espacios geográficos del territorio de Estados Unidos, se pretende que el modelo tenga una rica y variada información de entrada que le permita generalizar para después poderse adaptar a cualquier otra geografía del planeta. En esta visual podemos ver la arquitectura usada en la tarea de preentrenamiento y en la técnica usada para aprender la información subyacente a los datos de entrada denominada MAE. En la parte izquierda nos muestran en verde un conjunto de imágenes espectrales para una banda dada y en tiempos diferentes, y en azul otro conjunto de imágenes para otra banda. El modelo va a dividir cada imagen en cuadrículas, o patches, y después va a enmascarar un número de ellas. Así, de cada imagen solo van a pasar por el encoder aquellas que no hayan sido enmascaradas. Podemos ver una columna de cuadrículas verdes y otra de azules, que son las únicas que se le van a pasar al modelo. El objetivo de este será descubrir cómo debe ser cada cuadrícula enmascarada. Para conservar la información espaciotemporal de cada cuadrícula o patch se le inyectará un encoding posicional. El encoder va a estar basado en la arquitectura Transformer, por lo que se espera que capte las relaciones de dependencias entre píxeles distantes entre sí. Dará como resultado una expresión refinada y abstracta de la información de entrada. La función del decoder va a ser recuperar los patches enmascarados. Volvemos a situar los patches enmascarados en su posición inicial. Digamos que estos patches están en blanco. Pasamos todos los patches por el decoder y el resultado lo comparamos con la imagen inicial y se calcula el MSE, el error cuadrático medio. Una vez se termine la iteración, pase en todos los ejemplos, se calcula el MSE promedio y se pone en funcionamiento el backpropagation y el descenso del gradiente para ajustar los pesos del modelo. A medida que se vayan sucediendo las épocas, el modelo irá siendo cada vez más preciso en la predicción de los patches enmascarados. Finalmente, los pesos del encoder quedarán guardados los mejores valores que hicieron que el encoder filtrara y refinara las características y relaciones fundamentales de los datos de entrada que servirán para transferir ese conocimiento a otras tareas de predicción. Entre los métodos de Representation Learning a través de autosupervisión, el MAE es uno de los más populares, habiéndose aplicado con éxito en el dominio del lenguaje natural, por ejemplo. La técnica conceptualmente es bastante simple. Una porción de la secuencia de entrada es intencionalmente apartada, aleatoriamente, y el modelo es entrenado para reconstruir los contenidos que faltan. La arquitectura encoder-decoder es asimétrica, ya que los dos componentes tienen propósitos diferentes. El encoder convierte la entrada en una representación comprimida, encapsula la información esencial de una forma más compacta, mientras que el decoder toma la representación comprimida para reconstruir los datos de entrada al modelo.
Así, la estructura de ambos componentes tiene que ser diferente. El backbone del encoder está basado en bit, que trabaja con los patches de la misma forma que los transformers de los modelos de lenguaje natural trabajan con palabras. En esta figura vamos a centrarnos en el aspecto temporal de la reconstrucción, especialmente en las partes de la imagen que cambian en los 3 instantes de tiempo tomados. Por ejemplo, observemos este círculo. La mayor parte de este ha sido enmascarado en los 3 instantes de tiempo. En cambio, el modelo predice correctamente la forma y un cambio en el color en T2. Este ejemplo confirma la capacidad de reconstrucción no solo del espacio, sino también de sus cambios a lo largo del tiempo. Por ello decimos que es un modelo espacio-temporal. En esta otra figura se muestra cómo afecta en la reconstrucción el ratio de enmascaramiento. Observamos que cuando la mitad de la imagen de entrada está aleatoriamente enmascarada, la reconstrucción es muy precisa. Fijémonos en la esquina inferior derecha y en la zona enmascarada, el modelo reconstruye bien las zonas oscuras. Incluso cuando tenemos un 75% de enmascaramiento. Con el 90% ya se ven las partes oscuras más difuminadas. Hasta aquí la tarea de preentrenamiento. Pasemos a ver cómo funcionan las tareas downstream presentadas como ejemplos de la capacidad del modelo preentrenado para transferir lo que ha aprendido. Vamos a ver un ejemplo para tener más claro su funcionamiento y el resultado que ofrece. Probemos primero el modelo que detecta huellas de incendios, en particular para ver el caso de un incendio que se produjo en la isla de La Palma. Accedemos a Earth Data Search. Es necesario registrarse previamente. Seleccionamos el área donde está la zona de superficie terrestre quemada mediante esta figura. Escribimos HLS para que nos busque todos los ficheros armonizados correspondientes al área recuadrada. De las opciones que salen, elegimos HLS Sentinel-2 Multispectral, que se corresponde con los del paquete S30. Y elegimos un rango de fechas. El incendio fue el 15 de julio de 2023. Aquí tenemos los gránulos, que son conjuntos de imágenes espectrales asociados a una tesela. Al sobrevolar el puntero del ratón por cada gránulo, vemos sobre el mapa el área o tesela o tile que realmente abarca y que tiene algo de intersección con la superficie de la figura que dibujamos inicialmente. Seleccionamos este gránulo haciendo clic sobre el signo más, damos a Download, abajo y a la derecha, y nos lleva a la siguiente página. Ahora clicamos HLS Sentinel-2 Multispectral, donde seleccionamos Download Data. Seleccionamos ahora Download Script, copiamos el script y lo ejecutamos en local. Esto nos permitirá descargarnos todos los ficheros del gránulo elegido. Nos hemos bajado todos estos ficheros .tif, que corresponden a un área y a una fecha y hora concretas. Notar que aparece el fichero fmask del que ya hemos hablado. Como el modelo exige que las imágenes espectrales tengan dimensiones de 512 por 512 píxeles, tenemos que hacer un preprocesamiento de los ficheros descargados. En Jupyter Notebook tenemos unas rutinas en Python que nos ayudarán en esta tarea. Seleccionamos las dimensiones deseadas y las coordenadas sobre el mapa. Para encontrar estas coordenadas vamos a usar la aplicación open source QGIS. Bien, anteriormente hemos visto que los ficheros tenían extensión TIFF. Nuestros ficheros van a ser del tipo GeoTIFF, es decir, son rasters a los que se añade información de georreferencia. En este caso, si queremos superponer nuestro mapa al de Google Earth, tenemos que incluir en X y Z Tiles Google Earth. Para ello nos posicionamos en X y Z Tiles, botón derecho y seleccionamos Connection. Y basta con añadir la URL que aparece escrita. A continuación arrastramos Google Earth a la ventana de Layers. Ajustamos el sistema de coordenadas para que la isla de La Palma entre dentro de las bandas verticales.
movemos el ratón y lo dejamos en el punto que queremos que sea el centro de nuestra imagen de 512 por 512 píxeles. Apuntamos las coordenadas y las copiamos en el notebook. Para esta tarea se necesitan 6 bandas. Ejecutamos las celdas para crear el TIFF que incorpora las imágenes de 512 por 512 en cada una de las 6 bandas. Nos vamos a Hugging Face, elegimos la tarea de Barnes Cars y podemos leer que se necesitan 6 bandas que son Blue, Green, Red. Con estas 3 se busca componer una imagen en color. Narrow Near, esta banda de infrarrojo cercano de banda estrecha, pensada inicialmente para proporcionar información detallada sobre vegetación. SWIR y SWIR 2, estas bandas de infrarrojo de onda corta son útiles para distinguir entre diferentes tipos de vegetación y minerales. Y que se corresponden con los números 2, 3, 4, 8A, 11 y 12. También nos dicen que los valores sean proporcionados en reflectance units. La reflectancia es una proporción entre la señal que incide en la superficie y la reflejada. Por ello, es un valor entre 0 y 1. Los datos HLS están en Digital Numbers, que es una reflectancia por 10.000. Así que en este caso tendremos que dividir todos los valores de los ficheros HLS entre 10.000. Lo haremos en las rutinas de Python. Probamos uno de los ejemplos que nos dan. Vemos el resultado a la derecha. La superficie quemada nos la muestran en blanco. Y por último, subimos nuestro fichero. Podemos apreciar la huella dejada por el incendio. La siguiente tarea de Downstream que vamos a probar es la que detecta zonas inundadas de agua. Vamos a ver un área afectada por las lluvias torrenciales de la Dana de Valencia de octubre de 2024. Accedemos a Earth Data Search. Seleccionamos el área. Escribimos HLS. Después HLS Sentinel-2 Multispectral. Y el rango de fechas. Vamos a elegir varias fechas para comparar las imágenes. Una antes de la Dana, el 6 del 9, otra el 29 del 10, el día crítico, el 30, 31 de octubre y la última el 5 de noviembre. El conjunto de datos S30 no tiene imágenes del 29 y 30 de octubre, así que buscaremos en el otro conjunto, el L30, el de los satélites Landsat, para ver si tienen imágenes de esos días. Empecemos por el conjunto S30. Seleccionamos los 3 gránulos, copiamos el script y lo ejecutamos en local para descargarnos los ficheros. Una vez descargadas las imágenes, las procesamos para recortarlas al tamaño que pide el modelo, 512 por 512 píxeles. El centro de estas imágenes corresponde a la localidad de Catarroja. Las pasamos por el servidor de inferencias que nos ofrece Hugging Face. Esta es la del 6 de septiembre. Observemos que esto es mar. Y esto es la albufera. Si queremos superponer esta imagen a un mapa, necesitamos la georreferencia en el fichero de salida del modelo. Para ello, vamos a realizar la inferencia usando el software abierto que está disponible en GitHub. Aquí nos explican cómo hacer el entrenamiento o cómo usar el modelo aprovechando los pesos del fine-tuning, que es lo que vamos a hacer. Usaremos Colab, donde tenemos ya copiadas las instrucciones dadas en la página de GitHub Vista anteriormente. Como vamos a necesitar los pesos del modelo, descargamos el fichero que está disponible aquí, en Hugging Face, y lo subimos a un drive de Google. Ya en Colab, activamos el uso de GPU, montamos la carpeta del drive donde está el fichero de pesos. Realizamos las instalaciones necesarias, instalamos Torch, software específico de este proyecto HLS Foundation, instalamos OpenMIM
que es un gestor de paquetes de OpenMMLab y sus dependencias. Instalamos el software de segmentación semántica y escribimos el comando para realizar la inferencia. Este comando precisa que le añadamos el fichero de configuración de la tarea de inundaciones. Ese fichero describe todos los detalles de la configuración del modelo. Con la opción checkpoint le decimos dónde están los pesos. Con la opción de input, el fichero geotiff de entrada. El output nos dejará la salida. Y en bands le podemos cambiar el orden de las bandas del fichero de entrada respecto del especificado en el fichero de configuración. Por ejemplo, en el fichero de configuración para el paquete S30 se indica que el orden será 1, 2, 3, 8, 11 y 12. Si consultamos la documentación, podemos ver el orden de las bandas en el fichero HLS. El modelo espera 6 bandas de entrada, en este orden. Podemos ver que coinciden con el orden 1, 2, 3, 8, 11 y 12, considerando que la primera banda ocupa la posición 0. Pero en el paquete L30 el orden sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6, por lo que tendríamos que incluirlo en el fichero de configuración o sobreescribirlo en el comando. Ejecutamos la línea quitando el parámetro band para que tome el orden dado por el fichero de configuración y obtenemos los ficheros de salida para los días recogidos por el conjunto de datos S30. Vamos a ver el conjunto L30. Aquí tenemos imágenes de los días 29 y 30. Hay 2 gránulos distintos por día. Observemos que hay nubes. Esto va a impedir que podamos obtener imágenes de la superficie. Comprobemos el resultado. Hemos comentado que el fichero fmask nos anticipa, sin tener que hacer un reconocimiento visual, si la imagen está ocupada por nubes. Realmente el satélite realiza un cálculo para saber el grado de probabilidad de que un píxel de la información recogida sea nube. Este cálculo lo realiza a partir de valores no esperados en cada una de sus bandas, bien porque estos valores sean demasiado altos o bajos. Con esos cálculos se asigna a cada píxel una categoría. Por ejemplo, el valor 0 indica que es un píxel claro, es decir, sin nubes ni sombras. El valor 1 es para el agua, 2 para sombra de nube, 3 para nieve o hielo, 4 para nube y 5 para adyacente a nube o sombra. Así resulta fácil saber si una imagen está libre de nubes y sombra de nubes. Basta con analizar el fichero fmask. En nuestro caso podemos ver en QGIS el aspecto que tiene un fichero fmask en un día sin nubes y el fmask del día 29, que sale casi todo blanco. Si excluimos la imagen del 29 podemos apreciar el cambio en la zona afectada. En la de septiembre se ve la Albufera, el río Turia y el mar Mediterráneo. Y en el día 30 la superficie de agua es mucho mayor para ir decreciendo el resto de días. Si queremos hacer zoom en una imagen, tenemos que hacer un recorte de la imagen original tomando menos píxeles, por ejemplo, 128 por 128. Y como al modelo le tenemos que entregar las imágenes en formato 512 por 512, tenemos que hacer una interpolación para escalar la imagen. Por último, decir que el modelo de inundaciones se le hizo fine-tuning con datos de Copernicus, los datos que recoge directamente los Sentinel, sin armonización y que tienen una resolución de 10 metros para algunas bandas. Recordemos que el modelo fundacional está preentrenado con una resolución peor, de 30 metros. No obstante, demuestra tener una gran capacidad de generalización, ya que mejora la resolución a partir del fine-tuning con muestras de 10 metros.
Vamos a pasarle un TIFF con bandas con dicha resolución de 10 metros. Podemos apreciar que la imagen es de mayor detalle. La siguiente demo que vamos a ver se refiere a la clasificación de terrenos. Nos situamos en el mapa, nos vamos a Wisconsin y seleccionamos 3 gránulos, que abarca el mismo tile, pero para 3 tiempos diferentes. A diferencia de los 2 ejemplos anteriores, este sí necesita tener una referencia temporal. Volvemos a usar el script para descargarnos los ficheros GeoTIFF. Para recortar las imágenes a las dimensiones que nos pide el modelo, buscamos las coordenadas del punto central. Llevamos una de las imágenes a QGIS y elegimos el sistema de referencia correcto, en este caso UTM Zona 16N. Nos situamos en un punto concreto y copiamos las coordenadas de longitud y latitud. Ahora las dimensiones de las imágenes a cortar son de 224 por 224 píxeles. Por cada distancia de tiempo se tienen que tomar imágenes de 6 bandas, por lo que al final tendremos un fichero GeoTIFF con 18 bandas. Vamos a Hugging Face y pinchamos en la tarjeta de Multitemporal Crop Classification. Comprobamos los ejemplos que vienen. Aparecen 4 imágenes como resultado. Las 3 de la izquierda son las imágenes RGB de cada uno de los 3 instantes de tiempo y la cuarta es el resultado con la distribución de los terrenos. En el paper mencionan que tomaron 3 tiempos dentro de una misma estación del año, al principio, a la mitad y al final de la estación. Fijémonos en la leyenda. El color amarillo indica que es un terreno con plantación de maíz. El rosa claro es alfalfa. El verde oscuro es soja. El azul oscuro aguas abiertas. Rojo es algodón. Probamos ahora con el fichero GeoTIFF generado anteriormente. Esta tarea muestra un uso en el que el análisis temporal es importante, ya que un mismo terreno cambia de aspecto a lo largo del tiempo. Hemos podido ver que en los 3 ejemplos los modelos dan como resultado una sola imagen con píxeles que tienen como valores diferentes categorías. Para el caso de detección de agua y cicatrices de incendio, cada píxel se clasifica en 2 categorías, blanco o negro. Y el caso de clasificación de terrenos, cada píxel puede tener más categorías. A cada una de ellas le asignamos un color distinto. Esta técnica se llama segmentación semántica. Es una técnica que se usa frecuentemente en visión artificial y permite identificar la localización precisa de diferentes elementos dentro de la imagen, así como dónde empieza y dónde acaba cada elemento. En este ejemplo se transforma una imagen en otra en la que los edificios se pintan en verde, el cielo es marrón, las señales de tráfico en negro, los coches en rojo, la carretera morada y el resto en blanco. Hemos creado un mapa de segmentación que es esencialmente una reconstrucción de la imagen de entrada en el que a cada píxel se le ha asignado un código de color según la clase a la que pertenece. Así la imagen acaba llenándose con diferentes máscaras. En septiembre de 2024 se lanza Prithvi WXC, un modelo fundacional orientado al conocimiento de la atmósfera terrestre para servir como base a aplicaciones específicas de tiempo atmosférico y clima.
El Deep Learning está permitiendo lanzar aplicaciones de predicción meteorológica con una gran precisión y a un coste computacional mucho más reducido que el de los modelos numéricos utilizados tradicionalmente. Sin embargo, todos estos modelos están orientados a tareas específicas de forecasting. Prithvi WXC viene a proporcionar un modelo fundacional con capacidad para servir de base a otras tareas específicas. Es un modelo de 2.3 billones de parámetros construido usando 160 variables procedentes del conjunto de datos MERRA2, que es un dataset armonizado con datos de observación de sensores terrestres y de satélites. Estas 160 variables se descomponen en 20 variables relativas a la superficie terrestre, como temperatura y humedad a 2 metros de la superficie, flujo de calor latente superficial, radiación infrarroja emitida, y 10 variables verticales, como la velocidad y dirección del viento, presión, temperatura, humedad, fracciones de nubes, por cada uno de los 14 niveles superpuestos en los que se ha estratificado la atmósfera. Ha sido entrenado con datos desde 1980 a 2019 y validado con datos de uno de los años del rango 2020 a 2023. Está construido utilizando una arquitectura encoder-decoder soportada por transformers en su interior. El modelo ha sido preentrenado con un doble objetivo en mente: ser capaz de reconstruir y de hacer forecast. La validación de Prithvi WXC abarca desde evaluaciones zero-shot para reconstrucción y forecasting hasta tareas downstream tales como disminución de escala o downscaling, predicción de huracanes y parametrización del flujo de ondas de gravedad atmosférica. Tanto el modelo preentrenado como las aplicaciones están disponibles como código abierto en Hugging Face. Podemos ver que el modelo fundacional va a usar el enmascaramiento para aprender de las imágenes que recibe con valores de diferentes variables físicas asociadas a un espacio y tiempo concretos, las características fundamentales, patrones y relaciones que resumirá en nuevas representaciones más compactas y abstractas. Por otro lado, el decoder se encargará de reconstruir los patches que faltan. Para que el modelo pueda trabajar en contextos que abarquen la superficie de la Tierra entera o contextos más reducidos, regionales, se propone un preentrenamiento específico que tenga estos dos niveles de contexto, uno global y otro local. Por ello, se plantean dos niveles de masking, uno local y otro global. Así se divide la imagen en ventanas y se dejan algunas vacías para que el modelo reconstruya trozos de la imagen a esa escala, las ventanas que falten. Este sería el nivel de masking global. Y dentro de cada ventana se hace masking a menor escala, forzando al modelo a reconstruir piezas más pequeñas. Para descubrir las relaciones de los elementos dentro de una ventana y entre ventanas hay dos niveles de atención. Para dentro de la ventana tenemos el mecanismo de atención local y para hallar conexiones entre elementos de diferentes ventanas, el de atención global. El dibujo muestra los bloques de local y global attention. En el encoder hay 25 bloques de atención. Los 24 primeros alternan el bloque de atención local con el global, siendo el 25º un bloque local. Y en el decoder hay 5 bloques de atención, los primeros 4 alternan el local y el global y acaba con un bloque de atención local. Por último, observemos que al modelo se le pasan dos instancias de tiempo por cada muestra de datos, representadas por t y t menos j, y obtendrá una predicción para el tiempo t más j. De esta manera, además de tener la capacidad de reconstrucción de valores de variables, es capaz de capturar la evolución de dichas variables en el tiempo. Veamos el objetivo del pre-training. Una manera de proponer un objetivo de entrenamiento al modelo es esta, donde x sub t es un dato en el tiempo t, x sub t menos delta t es un dato en el tiempo t menos delta t, y x sub t más delta t es una predicción en el tiempo t más delta t. Esta función f es una red neuronal y m sub 0.5 es un operador de enmascaramiento del 50%, entonces le pasaremos al modelo muestras en los tiempos t y t menos delta t
y le pediríamos una predicción para el tiempo t más delta t. El objetivo puede ser mejorado. De hecho, hay modelos que no buscan predecir x sub t más delta t, sino la tendencia x sub t más delta t menos x sub t. De esta forma se consigue que el modelo generalice mejor y tenga menos sesgos. Un sesgo podría ser sobreestimar las temperaturas extremas. En el caso de Prisby, se entrenará al modelo para que halle la diferencia entre la predicción en t más delta t y el valor histórico climatológico en ese mismo tiempo. Se presentan tres tipos de datos. Dynamics Input sería x sub t y x sub t menos delta t, cuyas dimensiones son donde t es el tiempo, igual a 2, es un valor fijo, ps son las 20 variables de superficie y pv las 10 variables verticales. L son los niveles o capas, que habrá 14 en total. Así, sumando tendremos un total de 160 valores de entrada para dichas variables. H y W son la latitud y la longitud. Como las dimensiones correspondientes al tiempo y a las variables se aplanarán, nos llevará a tener unas dimensiones de 320 por 360 por 576. Cuando tengamos el tensor con estas dimensiones, se aplicará una convolución 2D para obtener los tokens. Otro tipo de entradas son las entradas climatológicas, cuyas dimensiones son 160 por 360 por 576, recogiendo valores para las mismas variables del tipo anterior, pero para un instante de tiempo. Estas entradas para una variable y un instante de tiempo dados son el resultado de la agregación de valores del intervalo de 61 días previos tomando los 20 años anteriores. Y el tercer tipo son las entradas estáticas, como la altitud sobre el nivel del mar, la cobertura del suelo, que se refiere al tipo de superficie terrestre, como bosques, áreas urbanas, campos agrícolas, etc. Si hay cobertura de hielo o agua. Y también se agrega información sobre el día del año y hora del día mediante las funciones seno y coseno. Se realizan transformaciones lineales por separado para cada una de estas entradas, obteniendo embeddings que finalmente se sumarán para obtener un embedding consolidado de dimensión 2560. El preentrenamiento se ha hecho en dos fases. En la primera, los datos de entrada presentan un enmascaramiento del 50% y se alterna el enmascaramiento local y el global por cada descenso del gradiente. Además, la distancia de las dos muestras de tiempo es aleatoria entre los valores -3, -6, -9 y -12 horas. Y el tiempo de la predicción es también aleatorio, de entre los valores 0, 6, 12 y 24 horas. Se han utilizado 64 GPUs a 100, un tamaño de batch de 1 y 100.000 pasos de descenso del gradiente. Con este entrenamiento, el modelo ha quedado preparado para las tareas de downscaling, ondas de gravedad y reconstrucción zero shot que veremos más adelante. La segunda fase ha sido orientada hacia la tarea de forecasting y se han realizado algunos cambios. No va a haber enmascaramiento, se añade un swing transformer al encoder, se fija el intervalo entre las dos muestras de entrada en 6 horas y se predice una nueva muestra en el plazo de 6 horas. Se añaden hasta 3 pasos de autorregresión, es decir, cada salida pasa a ser una nueva entrada para obtener así una nueva salida, llegando a usar 48 GPUs. Además, se introducen correcciones en las variables o parámetros. Así, unos van a tener un peso 1, por lo que su valor real se multiplicará por 1, mientras otros se multiplicarán por 0.1, reduciendo su valor real al 10%. De esta forma, forzamos al modelo a dar más relevancia a unos valores frente a otros. Esta versión del modelo se ha usado para tareas de forecasting como la de huracanes, que veremos más adelante. En este ejemplo vemos cómo se comporta el modelo preentrenado cuando se trata de reconstruir. En la primera fila tenemos datos de entrada correspondientes a la variable U10M. Se refiere a la componente zonal del viento a 10 metros sobre la superficie. Pero vemos que casi todas las muestras de la superficie terrestre están enmascaradas, porque el masking es del 95%. Aún así, vemos la predicción, esto es, la reconstrucción, y en última instancia, el valor real. La segunda fila es para el caso de la variable TQV, que es un indicador de la humedad atmosférica. En este caso, el masking es del 75%. En ambos casos,
vemos que a grandes rasgos la predicción parece aproximarse bastante a la realidad. Para la tarea de Zero Shot Forecasting, en la que se usa autorregresión, el modelo predice muestras de salida para un horizonte de salida de hasta 5 días. PRISBY se comporta bien y excepcionalmente bien en las primeras muestras de salida, las que tendrán lugar en las 6 y 12 horas siguientes a la hora actual. El comportamiento decae tras 66 horas. En estas gráficas se puede ver el comportamiento del modelo, según su RMSE, raíz del error cuadrático medio, para diferentes horas, comparado con otros modelos. Hay que tener en cuenta que estos otros modelos han sido entrenados con conjuntos de datos diferentes, con resoluciones diferentes. En PRISBY, tomando los datos de MERRA2, los píxeles están separados 0.5 grados respecto a la latitud y 0.625 grados respecto a la longitud, mientras que en otros modelos la separación entre píxeles es de 0.25 grados. Podemos ver que PRISBY en las primeras horas se mueve por debajo de otros modelos, con menor error, pero a partir de 66 horas se comporta peor. Hay variables para las que no hay modelos con los que comparar. PRISBY WXC ha sido validado en su capacidad para anticipar y seguir varias características de los huracanes, incluyendo su formación, disminución, aumento de intensidad y su trayectoria, específicamente para huracanes clasificados entre las categorías 3 y 5, formados en el Océano Atlántico entre los años 2017 y 2023. Su rendimiento ha sido comparado con las trayectorias obtenidas a partir de la base de datos URDAT, que contiene los datos reales, y con otros modelos de inteligencia artificial. La visual nos muestra el ejemplo del huracán Ida, de categoría 4, que afectó a Luisiana en 2021 y que fue el segundo en importancia después del Katrina en ese lugar. Aquí podemos ver cómo la trayectoria predecida por PRISBY es la que más se acerca a la real, la de color negro, que es la de URDAT. El error medio de PRISBY es de 63.9 kilómetros, mientras que el resto de modelos superan los 200 kilómetros de error medio. Esta gráfica nos muestra la predicción a 5 días vista de la presión atmosférica. Vemos el momento del mínimo de presión, que se correspondería con el momento en el que los vientos pueden ser más fuertes por el gradiente de presión entre el centro y el exterior. En esta parte nos muestran la distribución espacial de esas presiones. Se puede observar que el modelo PRISBY posiciona el ojo del huracán, que concentra las presiones mínimas, en la costa, mientras que el resto lo sitúa en el mar. Entre los modelos, PRISBY WXC es el que predice con mayor precisión el momento y el lugar en el que el huracán toca tierra. Otra tarea downstream es la de downscaling. Los modelos de downscaling se usan para refinar datos de baja resolución y así obtener una mejor información de detalle en una zona localizada. A modo de ejemplo, se ha hecho un fine-tuning para conseguir un zoom de 6 por en una variable concreta, la temperatura de la superficie a 2 metros, de unos datos de entrada para los que previamente se ha hecho una bajada de resolución en 6 por. Esta figura muestra cómo realiza el downscaling en un tiempo dado. Se puede ver que mejora el detalle respecto de la entrada. En la siguiente aplicación intervienen las ondas de gravedad. Veamos un ejemplo primero para entender qué es una onda de gravedad. Este es un caso particular de onda de gravedad que se produce en una montaña. Cuando llega viento lateral, el aire que estaba encima de la montaña va a subir empujado por este viento que ocupa su lugar. El aire que sube va a tender a bajar por efecto de la gravedad, pero parte de él puede quedar condensado al subir formando nube si la temperatura es suficientemente baja. Esto crea un efecto como el de la foto de la derecha con crestas y valles. Hay más circunstancias que pueden dar lugar a estas ondas de gravedad. Estas masas de aire que se desplazan pueden afectar a varias capas de la atmósfera, pudiendo llegar a la estratosfera e incluso a la mesosfera. Debido a las limitaciones en la resolución de los modelos climáticos, se utilizan simplificaciones que no capturan completamente la complejidad de la propagación y el impacto de estas ondas. Lo que pretende el modelo es conseguir una representación mejorada de las ondas de gravedad que puedan ayudar en el estudio de fenómenos como el calor extremo en la Antártida,
la capacidad de predecir patrones climáticos tropicales o las turbulencias. El objetivo del modelo al que se va a hacer fine-tuning es predecir si se van a producir ondas de gravedad en diferentes partes del globo y si se producen, calcular el flujo de momento. Esta visual nos muestra un resultado a 12 kilómetros de altura, en la parte superior de la troposfera. Estos valores serían los reales y estas las predicciones. Como hemos podido ver, Prithvi WXC presenta un nuevo modelo fundacional y ejemplos útiles de aplicaciones downstream, introduciendo una nueva arquitectura con unos objetivos de entrenamiento novedosos que combinan la reconstrucción con el forecasting, incorporando información climatológica a los datos de tiempo meteorológicos, para mejorar la propiedad de generalización.